Second Eruption es el manga más popular de Honkai Impact. Desde su salida, la comunidad de Honkai ha estado pidiendo día y noche por una adaptación al anime. Y para qué engañarnos, yo también. Pero, ¿y si os dijera que la tal esperada adaptación está a la vuelta de la esquina? En las últimas versiones del juego hemos estado obteniendo valquirias que han tenido algo que ver con la segunda erupción Honkai, y si a esto le añadimos la suma de diversos factores que os comentaré más adelante, podríamos casi confirmar, y con una gran seguridad, de que este anime está por llegar. Por ello, en este vídeo analizaremos los pasos que han seguido el Honkai Team en el último año, y teorizaremos con ellos para obtener la mejor teoría posible. Así como la gente desea esta adaptación, yo también deseo llegar a los 2000 suscriptores antes de fin de año, por lo que si te gusta mi contenido, suscríbete. Estamos a punto de llegar a 1500 suscriptores. Sin nada más que decir, comencemos con la teoría. Como sabéis, en las últimas versiones de Honkai Impact han estado saliendo y apareciendo valquirias que tuvieron algo que ver con este legendario evento. La aparición de Lewis en la 6.5, Her en la 6.2 pero haciéndose jugable en la 6.6, Kira haciéndose jugable en la 6.7, Nigurath apareciendo en la 6.7 y Sirin con modelo funcional en la 6.8 a la espera de convertirse en valquiria jugable en versiones posteriores como pasó con Susana. Es verdad que esta última es una versión del Captain Verso, pero esto es debido a que en la historia principal este personaje ya concluyó su papel. No sería una sorpresa que esta obtuviera un diseño de Second Eruption en su salida para promocionar a este posible anime. Si nos fijamos en su aparición del Captain Verso, esta ha llevado ropa normal desde su primera aparición, nunca la hemos visto con un diseño más del estilo de Honkai. Si tomamos el ejemplo de Susana, esta comenzó con un diseño de placeholder para luego obtener uno más desarrollado pero que aún no se sentía como el suyo propio. Finalmente, en la 6.5, Susana obtendría su tan esperado diseño, el cual se convertiría en el suyo base, dejando el anterior como uno secundario. Y pensadlo, ¿para qué modelarían a un personaje tan aclamado por la comunidad si solo es para un simple evento? No tiene sentido, a no ser, claro está, que sea un personaje masculino. Pero eso ya es culpa de la comunidad china. A lo que quiero llegar es que sería demasiada coincidencia que sacaran a veteranos de la segunda erupción como personajes jugables sin tener un objetivo a futuro. Que a ver, no es la primera vez que hacen algo así, pero echando esos ejemplos aparte, sinceramente pienso que algo grande está por llegar, y más cuando nos estamos acercando al final del arco. Como muchos sabréis, el final del arco de Cele parece estar por llegar, y si bien es verdad que ha sido un arco muy refrescante y bien escrito respecto a lo que veníamos teniendo en versiones anteriores, este ha finalizado de manera extraña. Desde siempre, las Berserkers o Valquirias del mismo nivel en cuanto a meta han siempre salido cada 5 versiones, aunque con algunas excepciones. Sin embargo, este ritmo siempre ha sido consistente. Este desbalance es consecuencia del arco de la finalidad, y creo que esto no es sorpresa para nadie. Sin embargo, se siente muy, ¿cómo decirlo?, muy apresurado. Algo que puede apoyar este punto es el hecho de que el acto 1 del capítulo 39 tiene 15 malditas stages. ¿No podrían haberlo distribuido mejor usando la 6.9 como última versión de arco? Es como si quisieran hacer espacio, como si en la 6.9 o 7.0 quisieran empezar con algo muy gordo, algo enorme, algo como un nuevo anime de fin de arco. Los animes de Honkai Impact siempre han estado reservados para el final de un arco de la historia principal. El primero salió durante el arco del Sea of Quanta, pero si lo pensamos bien, el juego aún no era tan conocido ni tenía un orden fijo. Sin embargo, su segunda temporada llegaría para el final del arco de Nagazora. Posteriormente, llegaría Elf Academy para el final del arco de Everlasting Flames, y para el final del arco de Dash Spoke Apocalypse llegaría su versión doblada al japonés. Si nos fijamos bien, veremos que estos animes siempre han llegado al final de un arco, siempre han llegado para calmar el ambiente de la comunidad. Y con esto en mente, analizaremos ahora el último anime que hemos obtenido, el de los Flame Chasers. No es misterio para nadie que algo que se sintió extraño en este anime fue su longitud. Solo obtuvimos 2 capítulos de 15 minutos cada uno, lo cual, como hemos dicho antes, es extraño si lo comparamos al resto de animes. Con lo amados que son los Flame Chasers, tenían una excusa perfecta para hacerlo de 13 capítulos, y encima no salió para acompañar a ningún final de arco. Para el final de arco de los Flame Chasers, obtuvimos un concierto 5 meses antes de este pequeño anime. En su momento nadie tuvo sospechas, pero si usamos estos hechos para potenciar esta teoría, la teoría misma empieza a cobrar un montón de sentido. Quizás estaban guardando recursos para una adaptación al anime de la Segunda Guerra Honkai, quizás ya estaban trabajando en él desde ese entonces. Y qué mejor que crear un concierto para promocionar el anime al final de este.
Los conciertos de Honkai Impact han sido siempre un evento muy popular en la comunidad, no solo por la increíble música y remixes que suelen tocar, sino porque gracias al final del primero, la comunidad dio por entendido que en estos eventos siempre anunciarían algo al final. Es por ello que en el segundo concierto muchos jugadores quedaron decepcionados al ver que no había ningún anuncio final. No obstante, creo que en este siguiente concierto que está por llegar, la cosa será distinta. El timing de este concierto es bastante extraño. El final de la historia se sintió apresurado, creo que no hay dudas de ello. Y para colmo, lo mínimo que recibió fue una animación. Pero ahora para este arco vamos a obtener una Airshare imposible con el conocimiento que tenemos actual del Sea of Quanta, una posible animación de final de arco como siempre, vamos, tiene que haber porque si hacen un concierto enfocado a Celes por algo, y claro está, el propio concierto. ¿A qué quiero llegar con esto? A que es extraño. Es muy extraño que ni siquiera en el final de la parte 1 hayamos recibido este tipo de trato, y es aún más extraño cuando te das cuenta de que están soltando todo esto en una época bastante vacía en cuanto a eventos anuales del juego, y con esto me refiero al siguiente punto, al aniversario chino. Es bastante extraño pensar que dos versiones del aniversario chino estén sacando todo esto. Mucha gente teoriza que en la 7.0, la versión del aniversario, saldrá la tan esperada forma mantis de Fuhua, pero sinceramente pienso que Sirin jugable es un mayor regalo a la comunidad que Fuhua forma mantis. Los aniversarios chinos siempre han traído personajes amados por la comunidad al roster de valquirias jugables, véase Raven o véase Xushang. Y si bien es verdad que obtener a Sirin en la 6.9 como Valkyria rango S farmeable y a Fuhua como rango S normal en la 7.0 tiene más sentido, pienso que la mayoría de las personas skipearía Fuhua por Sirin. Es verdad que Fuhua es un personaje mucho más popular por la cantidad de apariciones que ha tenido, pero si hablamos de hype por la salida de un personaje, creo que está claro quién gana en este ámbito. Con todo lo que está saliendo actualmente, el aniversario de la comunidad que parece ser la más querida por los desarrolladores quedaría súper vacío si no tienen algo para compensar. Hay que recordar que esta es solo una teoría, pero por mucho que sea una teoría, creo que esta vez sí que existe una verdadera posibilidad de obtener esta adaptación. Recapitulando todo en una frase, las menciones a este legendario evento nunca han sido tan altas como las de ahora. Tienen las valquirias, los recursos, el momento perfecto y el método de marketing más óptimo. Además, el foco de atención en la protagonista de este manga nunca ha estado tan alto, y pensad que aún no llega a la 6.9. Sinceramente pienso que sobre la 6.9 o la 7.0 anuncios de esta adaptación podrían ser posibles de ver. Sería un regalo perfecto para la comunidad. Como hemos dicho al principio del vídeo, la gente lleva pidiendo esta adaptación por años, y no es que estemos hablando de un simple manga de un videojuego, estamos hablando de un manga que puede competir sin problema contra novelas del estilo. Es una de las piezas más preciadas del Honkai Team, y puede que no lo sepáis, pero este manga tiene una versión en físico la cual en su momento otorgaba códigos canjeables para obtener estigmas dentro del juego. Aún se pueden encontrar en AliExpress, pero estos están en chino y los códigos parecen no funcionar ya. Tienen hasta marketing hecho y listo para vender, y sería una pena que una pieza tan perfecta como lo es Second Eruption se echara a perder en una página web abandonada con pésima optimización tanto en calidad como en interfaz. Solo nos quedará esperar. Esto ha sido todo por hoy, y nos vemos en la próxima con más.